Bienvenidos a este podcast, Profesores en el Exilio. Sí, señor, somos dos profesores, estamos exiliados. No necesariamente por obligación, pero sí por decisión. No sé hasta qué punto por convicción. Este es un espacio para conversar y explorar ciertas particularidades de la educación de manera distendida y con un poco de humor. Un poco de humor del oscuro. Junto a dos personas que, bueno, sabemos alguito de esto de ser docentes. Y aunque no siempre somos decentes, aquí estamos con ustedes. Yo soy el maestro Jedi. Y yo soy el maestro Roshi. Y bueno, vamos a comenzar este lindo proyecto. Yo le tengo bastante fe a este proyecto. Siento que... Y nos ha pasado con muchas personas que o de alguna otra manera han sido compañeros de trabajo nuestros o alumnos o qué sé yo, que eventualmente cuando ven que tienes cierta experiencia o ya tienes varios años en esto de la educación, surgen muchas preguntas. Entonces, el propósito de este podcast es tener una oportunidad para, de docente a docente, o de docente a padre, o de docente a futuro docente, hablar y conversar sobre temas que no necesariamente se hablan en la cotidianidad, pero que son importantes. Así que el tema que nos reúne el día de hoy es Atañe. una pregunta que a veces han surgido. Yo he tenido personas que me han preguntado esto. Me parece bastante interesante y es el maestro, el docente, el profesor. ¿Nace ya siendo docente, maestro, profesor o se hace conforme vaya pasando el tiempo? ¿Tú qué crees, maestro Roshi? Eso es como el cuento del huevo o la gallina. O sea, creo que eso es como de parte y parte. O sea, Bueno, con el yo precio de nunca los huevos pensé, ahorita. yo nunca pensé de ser docente. O ¿Sabes sea, que es muy gracioso? Porque hay mucha gente que es docente que surge así. Que tú le dices, como, ¿por qué decidiste ser docente? Y que, no sé, yo cerré los ojos, me gradué y estoy aquí. Yo estaba con mi noviecita de 16, 17 años, me dejó, me ¿qué gimnasia ni qué estaba nada? escuchando unos vallenatos, una broma, me emborraché, de Me, repente, soy docente, me llevo puse a hacer 3 la años aquí. licenciatura. Llevo 3 años aquí. Qué despecho tan bravo. Que la medicina fue peor que la enfermedad. Sí, o sea, bueno, no, es que es difícil, es que es difícil porque yo me veía estudiando otras cosas, yo me estaba por el lado de las ciencias sociales, de la sociología. Bueno, tampoco muy lejos te fuiste, ¿no? Era como que quería ser astronauta y terminé. Bueno, pues sí, sin embargo no me veía como docente, yo me veía como haciendo otras cosas y bueno, mi primera carrera tiene que ver con arquitectura, no tiene nada que ver con esto, pero por cosas de la vida y porque pues tampoco había plata para estudiar otra cosa y tocaba estudiar y trabajar, pues terminé convirtiéndome en docente. Ahora bien, considero que siendo licenciado y habiendo estudiado para ser docente, es algo que también he aprendido en el camino. Sin embargo, sí creo que hay muchas personas que más que lo aprenden en el camino, es más como un desvare. Y un desvare, lo que trato de decir es que es como, no encontré trabajo en cualquier cosa, pues me meto otro profesor y sale. Sí. Yo he visto que eso pasa mucho, no creo que sea particularmente positivo, pero la realidad es que la cantidad de docentes y maestros que se necesitan para sostener los sistemas educativos y atender a la población mundial requiere que haya personas que se dediquen a esto que no necesariamente tengan la vocación para eso. Y a mí eso sí me parece muy importante. Yo creo que el docente, a menos para que disfrute lo que hace, tiene que tener vocación docente. Si no levanta, y eso no aplica solamente a la docencia, creo que cualquier persona que haga cualquier trabajo tiene que por lo menos tener la vocación y sentir que eso que está haciendo de una u otra manera le gusta o tiene que ver con su propósito de vida, porque si no es una tortura levantarte todos los días a ir a hacer algo que odias. Y bueno, capaz lidiar con animales, qué sé yo, con vacas, con, no sé, con herramientas, es un poco menos desgastante a nivel emocional y psicológico, porque no es lo mismo que lidiar con gente, como la gente, por ejemplo, que trabaja en atención al cliente. No estoy diciendo que los docentes atendemos clientes, pero el tener que lidiar De con... cierta manera, sí. Para los colegios, de alguna manera, en lo que se ha convertido en hoy en día, en la manera en que los padres muchas veces llegan ellos son los clientes.
Y eso termina afectando. Bueno, ese va a ser un tema para otro podcast, el clientelismo de la educación. Sí, claro. Eh, pero lo que voy es que tiene que haber cierta vocación en ti para que seas no solamente bueno, sino que disfrutes el ser docente. Ahora bien, yo también creo que el talento no es suficiente. Puedes tener el talento, pero necesitas la práctica, necesitas la experticia, necesitas la academia para poder llegar a ser un docente efectivo y profesional. Y eso pasa, por ejemplo, con la música, con cosas artísticas, deportes. Por más talento que tengas, si no entrenas, si no te dedicas a eso, si no buscas mejorar cada día, te vas a quedar nada más con el talento. Entonces, para mí debe haber un balance entre el nacer y tener la vocación para ser docente y el tiempo que le dedicas para convertirte en la mejor versión de lo que de lo que puedes llegar a ser. Y eso Pues, viene con la experiencia, en mi opinión. O sea, yo creo que si bien es cierto, la universidad te enseña muchas cosas, hay cosas para en la vida para lo que la universidad no te prepara, pero en lo absoluto. Al final del día terminas haciendo muchas cosas que no aprendiste y que las aprendes en la marcha o de este tipo de cosas, de hablar con otros docentes, con personas que tienen más experiencia, con escuchar a dos tipos que no tienen nada mejor que hacer que hablar sobre estos temas, que no somos nosotros, por cierto. Pero es una realidad. Yo creo que un docente se puede hacer en base a la voluntad que tenga para convertirse en docente. Ahora, no creo que una persona que no tenga la vocación docente realmente lo llegue a disfrutar o a entender o a sentirse realmente pleno cuando, cuando es solamente un trabajo, solo cuando lo ves como un trabajo. Hay muchas personas que a mí, por ejemplo, me han preguntado, ¿por qué decidiste ser docente? A mí me pasó un poquito diferente, si bien es cierto, tampoco me veía siendo docente una vez que probé la docencia, o sea, que por primera vez di clases, el sentir que otra persona no sabía algo y después de con mi ayuda fue capaz de hacer algo por su cuenta, eso a mí me llenó mucho personalmente. no, eres un inútil. Yo te voy a ayudar. No, o sea, sí, pero no. Obviamente que dejes de ser tan inútil. No, realmente me pasó como a los 15 años más o menos y eso me fue muy chocante para mí porque yo decía, ¿por qué me gusta algo que Porque sé está que no me va a muerto. dar plata? O sea, yo decía, porque, ¿sabes cómo me sentí? Como esa gente que emigra para Estados Unidos y se pone de novio con alguien que no tiene papeles. Hermano, ya estás allá. Búscate un novio, una pareja que por lo menos tenga los papeles. Pero ¿por qué esa maña buscar a latinos? Y Deja. es así, la chama se fue de Venezuela, pasó el Darién, casi la matan por allá de los 3 meses. No, que me embarazó el mexicano que acaba de pasar ayer. Y a ver, ya sé que no tengo nada en contra de los mexicanos, ni mucho menos. Pero me sentí de esa manera. Yo, ¿por qué me tiene que gustar la profesión pobre? O sea, ¿por qué no me podía gustar cosas, no sé, de astrofísica? Economista. Y eventualmente, bueno, la vida me fue llevando por donde me fue llevando. Y terminé dándome cuenta de que el cliché de que tienes que hacer algo que te guste, porque el día que haces lo que te gusta ya no trabajarás más nunca. Ese tipo de tonterías. Arriba A Pablo ver, Coelho. vamos a desmentir un mito acá. Tener plata es importante, ¿ok? Se vive con plata. Necesitas el dinero para pagar las cuentas, para Sí, comprar eso. comida. No, Eso, no, no, no puedo ir al supermercado. Mira, soy docente. Oh, por Dios, tengo que mira, entiende te todo. voy a pagar con mi... Con Te voy a dar lo... una clase. ¿Sabes cuál es el participio y el gerundio? Sí. O te voy a pagar con lo bien que me siento haciendo mi trabajo. No. Pero sí es cierto de que cuando llegas cansado del trabajo o llegas estresado y qué sé yo, ese tipo de momentos cuando te satisface personalmente lo que haces, no tienen precio y no se pueden comprar. Entonces, ese balance es importante, el hacer algo que me guste, pero que también genere dinero, genere lo suficiente para poder mantenerme, sobre todo porque es un trabajo. Ahora, si es un hobby, si tú te dedicas, por ejemplo, a la docencia porque tus papás ya son ricos y estás en la casa aburrido porque ya pasaste GTA 5 veces y no tienes nada que hacer, bueno, es diferente. Pero cuando te dedicas a esto, cuando tienes que
proveer para tu casa, para tu familia, a través de la docencia, que por lo menos sea algo que te guste o disfrutes. Si no, y esta es mi recomendación muy personal, busca otra cosa que hacer porque vas a ser infeliz y vas a hacer que los alumnos sean infelices. Ya no solamente a nivel eh, de primaria, secundaria, hasta universidad. Y uno puede sentir cuando el maestro o el docente que le toca detesta su vida. O sea, a mí me ha pasado tener maestros que yo cuando veo que entran por la puerta, digo, Dios, este hombre odia. Parece que le están cobrando, que le están cobrando por cada paso que está dando. O sea, algo le cuesta respirar. Entonces, si no quieres convertirte en ese maestro que odie su existencia, si te vas a dedicar a ser maestro, que por lo menos te guste un poquito lo que estás haciendo. No, es que es difícil. Ya que convertirse en algo que, tal como lo dices, y está relacionado justamente con la manera en que nosotros percibimos la docencia. Si tú te fijas en lo que tiene que ver con la experiencia, como tal como lo decías en un inicio, la experiencia se adquiere y hay muchas cosas que no solo en la licenciatura, sino en otros aspectos terminamos viviendo y que nos terminamos aprendiendo justamente en el quehacer docente, en el día a día. A ti nadie te dijo, oye, vas a escuchar un montón de historias sórdidas, vas a aprender más que sobre que porque justo Tanito no está haciendo bien las cosas, sino todo lo que pasa detrás en su hogar, porque está llegando de esta manera, todo eso. Y por niños que tú digas, Padre Santo, este niño es de verdad. Si te ensañaste con él, ¿no? Y, o sea, ya suéltalo, por favor. Pero, pero sabes que ese niño se termina comportando de esa manera por una razón. Porque muchas veces se cree que el ser docente es simplemente ir, dar una clase y ya. No, es pensar qué hago para que entienda. Tengo que mirar la planeación. Tengo que inventarme otra estrategia. Tengo que ser psicólogo, amigo, papá, consejero, policía. Tengo que hacer un montón de Y, cosas con los estudiantes y que es algo que no es para todo el mundo. Conozco mucha gente, bueno, no mucha gente, conozco algunos que son docentes y que justamente lo que tú dices, yo no sé si se quedaron en el punto de no voy a hacer nada más en mi vida, ya me tocó este trabajo porque me tocó, pero que uno dice, no, usted no es un buen maestro, usted ¿por qué está aquí? ¿Por qué continúa dando clase? O sea, ¿por qué lo sigue haciendo? O sea, es como, es una cosa que no entiende. Y no voy a decir mentiras como, no, siempre armamos a los niños, siempre súper bien. No, a veces es que es difícil. Porque además de docentes y aguantar toda la carga emocional que ellos tienen, tenemos que cargar, aceptar y cargar y tener nuestra propia carga y sobrellevarla. Y más, digamos, por ejemplo, maestros que migran, que están en otro país, es un choque cultural. O sea, hay miles de situaciones que como docente no dejas de ser un individuo, una persona y que hay que sobrellevar, entonces no es fácil. Y de alguna forma yo creo que hay gente que es masoquista. Gente que sí. Hay gente que le sí, gusta eso, hay gente que le gusta sufrir. hay gente, sí, pero bueno, si eso es lo que te gusta, agarra, no sé, otra forma de eso. Porque el problema es que cuando tienes docentes que no les gusta la docencia y que ya se están haciendo ese daño a sí mismos, o sea, una cosa es que te hagas daño a ti mismo y esas consecuencias no repercutan en nadie más. Pero lamentablemente cuando eres docente, las acciones o las consecuencias de esas acciones repercuten en los alumnos. A ver, tener un mal maestro en primaria puede hacer que toda tu percepción del resto de los años que vengan cambie drásticamente o inclusive de materias en específico. Tener un mal maestro de matemática o un maestro de historia que odie su vida y que no le guste hacer lo que hace, simplemente lo hace por conveniencia o lo que sea, puede hacer que esa persona desarrolle subconscientemente la idea de que a mí no me gusta la historia, soy malo para la historia o para las matemáticas. Y no, realmente lo que tuviste fue una mala experiencia con un mal docente. Entonces, es complicado cuando existen este tipo de maestros que no les gusta estar ahí, porque eso afecta directamente a los alumnos. No, y es difícil. Y es difícil aceptar. Creo que a muchas personas es muy difícil aceptar ese tipo de cosas y entender que lo que está haciendo no está bien. Claro, lo que pasa es que no es fácil cuando, si dejo esto, ¿a qué me dedico? ¿Qué hago? O sea, no es como que puedo dejar de ser docente hoy y mañana soy el CEO de una empresa. Entonces, cuando tienes que alimentar a tu familia o cosas por el estilo,
No es tan fácil tomar esa decisión, pero es importante tomar esa decisión. Yo, por ejemplo, también he pensado, porque he tenido casos de personas que conozco, de alumnos a nivel universitario, que yo siento que estaban ahí o querían ser docentes porque ya le habían dicho tantas veces en el pasado que no iban a poder, que era como, quiero demostrarle a todos aquellos que no creen en mí que sí puedo. Y si bien es cierto, suena muy bonito, sí, porque puedes ser todo lo que quieras, adelante. Tú lo veías, a las 2 semanas decías, no, es que no, es que ese carro no prende ni, ni empujado. Y eventualmente o desistían de la carrera porque se daban cuenta que no les daba el cuero, o sea, los más responsables y maduros hacían esto. Y los otros era, estoy acá, primer año de la carrera, por quinto año consecutivo. Hermano, pero ya, o sea, amiga, date cuenta. No, pero es que pasa, hay personas que creen. De hecho, tengo el caso de una maestra que yo sabía que ella no era buena, que yo la veía, que todo el colegio sabía, que nadie sabía. No entiendo por qué las directivas seguían con ella ahí, pero todos sabíamos que no era buena maestra. Y no digo que fuera mala persona, estoy hablando únicamente de su labor docente. No había respeto por los niños, no había muchas cosas y que simplemente no se veía que lo que ella estuviera haciendo estuviera generando, teniendo un buen impacto en los chicos. Finalmente uno tiene un impacto en ellos, en el positivo, no es solo la asignatura que se les está enseñando, sino también es todo lo que ellos aprendan, la parte de moral, la parte de comunidad, la parte de valores éticos, la parte de enseñarles de por qué es importante la verdad, por qué es bueno actuar con otras personas, ser amable con otros. Y lo que termina pasando es que no sé ya por qué seguía, pero es justamente eso, y lo que dice, yo decía, pero está pelada, ¿por qué sigue acá? No entiendo. Y se fue todo el mundo, y ella siguió ahí. Y uno veía a los pelados aburridos, que no les gustaba esa clase, pero seguía ahí. Y que creo que esa es otra de las cosas que saldrá para otro tema, pero es porque a veces hay docentes, hay malos docentes que siguen en trabajos y no pasa nada. Es como un mal empleado. ¿Por qué sigue ese mal empleado ahí? O sea, no sé si es el ejemplo, no sé Sí. si qué es lo que buscan la parte administrativa de los colegios, pero que uno piensa, bueno, esta persona, ¿qué hace ahí? Es tema de otro podcast, pero si da cuenta de lo difícil que es ser docente. Ojalá fuera como dice la gente, usted solo va y dicta clase. Uf, yo sería feliz. Ojalá y Sí, no me no, las gustara cosas nada. que dicen, no, es que tú tienes 3 meses de vacaciones al año. No, antes debería tener 6. Y sí, pero tenía 3 meses de vacaciones al año, pero los otros 9 pierdo 5 años de vida. Total, es que uno se envejece. Para que sepan, cuando yo empecé a ser docente tenía pelo. Ya no. No, es que es así y creo que ese es uno de las grandes cosas a saber, que yo creo que si bien uno se hace, el docente nace, es algo que nace en ti, indudablemente. O al menos el talento para ser docente es algo con lo que naces. Sí, con lo que está, tener paciencia para los niños, que a ti te gusten los niños. Y no necesariamente significa, porque hay gente que es buena docente en ciertos aspectos, en ciertos niveles, y otra que es mejor en unos que en otros. Que de hecho los japoneses, si no estoy mal, tal vez algún video, un reel que vi en Sí, Facebook. fuente de los Sí, deseos. fuente, sí, tipografía Arial 12. Sí, esa es la fuente, Arial 12. Y donde decían que los maestros empezaban con los grandes y cuando ya esos maestros japoneses ya eran adultos, se iban con los niños más pequeños, que ya eran más difíciles porque ya habían aprendido. O sea, en vez de subir, de ascender, empezaban desde secundaria, Yo, de high school, hasta llegar hasta a 4K. Ahí el asunto es cómo todo esto puede ser verdad o no puede ser verdad, pero el asunto es que se necesita paciencia para ser docente. Aguantar eso no es fácil. No es para nada fácil, porque es el currículum, la administración, los padres, los niños, el peladito que no se calla, el canzoncito, el que tiene un problema, el que grita, la ausencia paterna, la ausencia materna, la ausencia de padres preocupados. Todo eso termina impactando, no solo en los niños, sino en uno, y que uno muchas veces tiene que tomar todo eso, guardárselo, tratar de ponerle un camino a ese estudiante, ayudarlo lo más que se pudo y soltar, que es básicamente lo que terminamos haciendo muchas veces.
y que es algo que debería ser mejor pagado, porque finalmente es la sociedad la que está, es la sociedad del futuro la que estamos educando, que es parte de otro podcast, que también es eso, ni religión, ni ideología, ni nada debe estar en un aula de clase, nada. Uno va a enseñar. Yo creo que al final de cuentas lo que termina resumiendo bastante bien este tema es que yo creo que todos en algún punto de nuestra vida tenemos que preguntarnos cuál es el propósito de nuestras vidas. Y nuestra profesión de una u otra manera debería estar alineado a eso. Si tu propósito de vida o el plan que has desarrollado de cómo quieres que sea tu vida se alinea a, a los desafíos que la labor docente presenta, entonces muy probablemente tengas la vocación, el talento y te faltarían las ganas o la motivación para ser docente. Si por otra parte enseñar se siente no, porque yo creo que no importa cuántos años pases en el aula de clase, esos nervios de, y eso le escuchaba a un docente que decía, el día que tú pierdas los nervios de entrar a un salón de clase, o que pierdas las mariposas en la barriga antes de preparar tu clase, de entrar a un salón, preocúpate, porque quiere decir que no estás preocupado por hacer un buen trabajo. En cambio, si para ti los desafíos de la labor docente son demasiado grandes y probablemente tu espacio a nivel profesional dentro de de este espacio de existencia que llamamos vida, esté en otro lugar. Y para todos aquellos docentes que nos escuchan y que están por ahí, recuerden que lo que ustedes hacen y la labor que tienen todos los días tiene una importancia invaluable y que capaz no sea recompensada o agradecida en su momento, pero están plantando y sirviendo a las futuras generaciones, aunque no te toque ver lo futuro. Así que creo que para todos los docentes deberíamos sentirnos contentos de saber que esa es nuestra responsabilidad y que aunque ya no estemos en este plano terrenal, eventualmente una parte de nosotros seguirá viviendo en todos esos seres humanos que recuerden nuestras enseñanzas. Oh. Ahora es cuando lloran y le dan me gusta y like. Bueno, y eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por estar del otro lado y nos vemos en el siguiente episodio. Seguiremos exiliados y seguiremos siendo maestros. Y sin paternidad. Si a él le gusta hablar de eso.